Dios le bendiga, una feliz noche para todos, feliz tarde noche, gracias por acompañarnos. Queremos darle nuestra palabra de reconocimiento por su disposición, por la manera tan consecuente como han estado con nosotros durante todos estos sábados y estamos seguros que este tiempo invertido con Dios va a ser un tiempo de mucha bendición, porque Dios les va a recompensar por estos minutos que han apartado para Él semana tras semana y que lo han estado dedicando al estudio de su palabra. Así que desde aquí, desde esta perspectiva humana, le damos las gracias, pero seguramente nuestro Dios se encargará de bendecirles con todo tipo de bendiciones. Muy bien, vamos ahora les invito a que vayamos por un momento al libro de Apocalipsis, por favor, el capítulo 12, que es el capítulo eh, que es el capítulo que hoy vamos a estudiar. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 12, por favor. Libro de Apocalipsis, capítulo 12. Y al llegar ahí al capítulo 12, ustedes van a notar que tenemos ahí una figura, una imagen muy interesante de una mujer. Pero esa es una lámina que la vamos a ver más o menos en la mitad del tema de hoy. Es solamente para que nos entremos en contexto. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Así que vamos a ver de qué se trata esto que tenemos hoy. Ahí ustedes ven en la portada aquí de la primera lámina de nuestro tema de hoy, vemos justamente esa pintura, ¿verdad? Esa imagen de la mujer vestida del sol. El sol, como ustedes saben, su luz es blanca y cuando justamente pasa por las gotas de agua se descompone, entonces allí se convierte en arcoíris. Eso ocurre porque el color real de la luz del sol es blanca, no amarilla, como muchas veces nosotros pensamos de manera automática, y eso tiene un significado. Pero para comprenderlo, vamos a la siguiente lámina, por favor, a ver qué tenemos. Vean ustedes, esto es algo que ha sido recurrente en las últimas décadas, en los últimos siglos, en el tema de la religión, que es cada grupo religioso, cada comunidad religiosa afirma con diferentes argumentos que son los dueños absolutos de la verdad y que pues no están en el error. Fíjense ustedes que cada uno dice lo mismo, de diferentes perspectivas. Solo nuestro grupo tiene la verdad. Las demás se encuentran en herejía y son falsas. Nosotros somos los fieles, los demás están en el error. Entonces, claro, para una persona que con plena conciencia, digamos, de querer hacer lo correcto, de elegir un camino derecho, pues le es difícil, digamos, si se deja llevar por personas, por seres humanos, y que cada quien afirma que tiene la verdad, es difícil, pues entonces llegar a una conclusión final. Vamos a la siguiente lámina. Entonces, bien, ¿qué panorama tenemos aquí? El panorama que tenemos es el actual, esto que ustedes ven en esta distribución porcentual que tenemos. Ahí tenemos entonces que de esa torta, el color mayoritario, el color que ocupa más espacio es la religión cristiana, que está dividida en tres segmentos: el segmento católico, el segmento de la iglesia ortodoxa y el segmento que ahí dice 11% que llama evangélico. Realmente eso se trata de la parte protestante. Cabe destacar que la iglesia ortodoxa salió de la iglesia católica en el año 1054 de nuestra era, cuando ocurrió el gran cisma dentro de la iglesia, producto de los íconos, producto de las imágenes, esa discrepancia que hubo del uso de las imágenes en el culto, en los templos, fue lo que determinó entonces esta separación. Y bueno, lo que sucedió con la iglesia protestante ya lo hemos comentado en estudios anteriores a raíz del trabajo de los reformadores,
y que ese desprendimiento ocurrió en el siglo XVI, después de los esfuerzos de Juan Hus y Martín Lutero, Calvino y otros más. En la otra parte también que ocupa un espacio importante allí es el Islam, el 21%, ustedes lo ven allí en verde. Luego tenemos el hinduismo con un 13%, el budismo con 6% y otros más allí como el judaísmo, los sikhs y los cultos animistas que tienen que ver ya con religiones tribales africanas, y un 18% se confiesa sin religión, y que es un detalle que más adelante lo vamos a mencionar. Vamos a la siguiente lámina. Entonces, muy bien, en vista de esto, estos dibujos que nosotros vemos ahí son dibujos representativos de los grupos religiosos más importantes, destacados, que tenemos en el mundo hoy. Vean ustedes, ahí tenemos unos 10 u 11. Arriba en la izquierda, ustedes ven, bueno, se coloca en primer lugar el cristianismo, que es aquella con la cual nosotros estamos más relacionados. Luego tenemos a su lado el budismo, cuyo, digamos, principal personaje, Buda, el iluminado. La palabra Buda quiere decir iluminado, después de una experiencia que tuvo Siddhartha Gautama, que ese es su nombre real, Siddhartha Gautama, unos 550 años antes de Cristo, y que, bueno, trajo una cantidad de recomendaciones para las personas en cuanto a cómo mejorar su desempeño en la vida, su forma de vivir, y cómo entonces ser mejores personas. El taoísmo es, digamos, ustedes ya conocen ese símbolo que tienen ahí, yin yang, que no es otra cosa que lograr el equilibrio. La palabra Tao significa el camino, y el taoísmo es una religión mayormente practicada en Taiwán. Luego tenemos el hinduismo, cuyo dios principal es Brahma. Así, Brahma no se trata de un dios personal, es un dios impersonal, es el todo, y que tiene otros personajes importantes como Shiva y Vishnu, que más o menos es como una especie de, vamos a decir, de explicación desde el punto de vista hinduista de la Trinidad. Así que Brahma vendría siendo algo así como el Dios general, el Dios Padre, Shiva el Hijo y Vishnu el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el sentido de que destruye lo malo para reconstruir lo bueno en el ser humano. Aquí lo que más aporta el hinduismo es la metempsicosis, que la persona tenga una serie de reencarnaciones hasta llegar a la purificación total y unirse con el dios Brahma en forma de eón, así como salió del mismo dios general Brahma. El confucianismo, más que una religión, es como una forma de vida que predicó el famoso Confucio unos 200 años antes de Cristo. Luego tenemos el jainismo, que es también una especie de religión derivada del hinduismo, una rama del hinduismo, pero que ha crecido mucho en la India, tiene varios millones de adeptos en la India. En la parte de abajo tenemos el shintoísmo, que es la religión nacional del Japón, donde ellos se relacionan mucho con destinos, y cada destino se llama kami, y cada persona debe adoptar uno o más kamis para, bueno, que le vaya bien en la vida y poder estar alineado con los ancestros de la religión. El Islam, ya sabemos que viene de la experiencia que tuvo Mahoma allá en Arabia en el año 622 antes de Cristo, y que todavía hoy continúa siendo la religión de más rápido crecimiento en el mundo, en África y también en el sur de Asia y en otras partes del mundo. El zoroastrismo, entonces, es una especie de mezcla allí también en la parte de Irán, lo que nosotros conocemos como Irán, porque es una confluencia, tiene ciertos elementos del hinduismo, también tiene otros elementos de religiones propias allí de Irán, lo que antes se conocía como Persia, y también tiene ciertas influencias del cristianismo. Luego tenemos el judaísmo, que es muy conocido por nosotros porque es de donde proviene el cristianismo, cuya raíz es lo que nosotros hoy conocemos como el Antiguo Testamento y que los judíos llaman Tanakh. Lo que usted tiene hoy en la Biblia, que se llama el Antiguo Testamento, desde el punto de vista judío, hebreo, se llama Tanakh. La palabra Tanakh es un acróstico que intenta agrupar en tres partes los libros de la Biblia, que serían entonces la ley, con la T de Torah, los escritos y los profetas. Los profetas serían los Nevi'im y los escritos los Ketubim. Entonces, esas tres consonantes, T de Torah, N de Nevi'im y K de Ketubim, se les añaden entonces allí dos vocales con la letra A
para que suene Tanakh y referirse entonces a todo el volumen completo del Antiguo Testamento. Sus figuras principales son, como ya lo sabemos, por ejemplo, Abraham, Moisés y David. Y el sikhismo, que es también otro derivado del hinduismo y que en los últimos tiempos ha tomado más bien un carácter fundamentalista en la India. Pasamos entonces a la siguiente lámina y ahora esto mismo que hemos dicho lo tenemos ahora aquí representado quizás para que sea para nosotros más fácil de entenderlo. Por en el lado izquierdo usted ve las religiones monoteístas, ¿sí? Que además del cristianismo, tenemos por supuesto el judaísmo, que creen en el mismo Dios que nosotros creemos, por supuesto, pero con el nombre de Yahvé. El Islam, que también cree en ese mismo Dios Yahvé judaico, pero que el Islam llama Alá. Por eso usted ve esa bandera de Arabia Saudita con el fondo verde y esa inscripción en árabe que está ahí, y ahí dice, solo Alá es Dios y Mahoma es su profeta. Y el bahaísmo, que también tienen un solo Dios, que es el mismo Dios Brahma que les mencioné hace rato, también es una rama del hinduismo. Luego tenemos las religiones dármicas, que ya aceptan una cantidad de dioses, ya son politeístas. Ahí tenemos entonces el hinduismo, el budismo, el jainismo, que ya lo habíamos visto en la lámina anterior. Tenemos entonces las religiones chinas, que ya se las mencioné, que son básicamente el confucianismo y el taoísmo. Ya les hablé un poquito de qué se trata cada una de ellas. Y por último tenemos aquí, a este otro lado, religiones que no pueden ser consideradas como de las grandes religiones del mundo, porque son más bien cultos locales, provenientes de diferentes lugares del mundo, como África. Por ejemplo, de África podemos citar, ahí cuando usted ve, ahí en el medio dice religiones africanas, usted lo ve ahí en el medio. Una de esas, ahí tiene la religión Yoruba, que viene de los lados de Nigeria y del Camerún, y donde proviene la conocida por nosotros como santería. Y tenemos otras más, allá al final, abajo, usted ve ahí que dice Europa, y ve que está la palabra celta. De esas religiones celtas, por ejemplo, donde se relaciona mucho con ese lugar muy famoso en el mundo que se llama Stonehenge, que es esa construcción de piedra, y que al día de hoy se piensa que al mismo tiempo era un santuario de religión celta y al mismo tiempo un observatorio astronómico. Así que bueno, esta clasificación nos pareció bastante práctica como para que nosotros podamos ubicarnos en cómo es o dónde agrupar cada una de estas religiones mundiales. Entonces, muy bien, al tener este panorama, siguiente lámina, por favor. Al tener este panorama, entonces, por supuesto, la gente dirá, bueno, ¿pero cuál es la religión verdadera? Nuestra idea con esta lámina que usted tiene allí, ahorita frente a sus ojos, no es leer todo eso porque es mucha información para ahorita, para este seminario, cuando usted reciba este material en su casa y lo puede ver con más detalle, pero solamente quisiera dirigir su atención al primer recuadro, el primer recuadro que está allí con letras rojas, que está en segundo lugar, donde dice el cristianismo y las otras religiones. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el cristianismo y las otras religiones? Bueno, que la religión cristiana es una revelación de Dios al hombre. Dios mismo se revela, Él decide dar el primer paso de revelarse. Y todas las demás religiones, las que vimos en los cuadros anteriores, son esfuerzos humanos por encontrar a Dios, o por lo menos para llegar a la perfección o al camino correcto. Es decir, la diferencia fundamental es que en el cristianismo Dios va en busca del hombre. Dios se le revela al hombre. En cambio, al ver las cosas desde otro punto de vista, es el hombre quien trata él de encontrar la perfección y de salvarse por sus propios medios, esfuerzos humanos. Y ya hemos visto en parte de este seminario que eso no es posible. O sea, no es posible que el hombre por su propia cuenta pueda solucionar el drama que tienen en la actualidad sobre la naturaleza caída y sus consecuencias. Es por eso que usted ve en la parte de abajo, donde dice la religión verdadera solo puede ser aquella que sea fruto del deseo, de la iniciativa de Dios y del comunicarse Él con los seres humanos. Siguiente lámina, por favor. Muy bien, entonces aquí tenemos en lo que particularmente pienso que es una de las láminas más interesantes de esta tarde, porque los seres humanos tenemos la costumbre de echarle la culpa a Dios de todo.
cuando las cosas van mal, Dios es el culpable. Pero cuando las cosas van bien, yo soy el que logré el bien. Es decir, nunca le echamos la culpa de lo malo que sucede a quien realmente tiene la culpa, sino a Dios, que es el autor de todas las bendiciones que recibimos. Ahora vean ustedes esto que planteó aquí el filósofo Epicuro, un filósofo griego. Vean ustedes lo que él se planteó. Decía, ¿el mal existe? Bueno, sí, a estas alturas de la vida todos estamos claros que el mal existe. Sí, sí existe. Ahora, ¿Dios sabe que el mal existe? Si la respuesta es sí, como usted ve allí con letras rojas, si la respuesta es sí, entonces Dios puede acabar con el mal. Pero si la respuesta es no, entonces Dios no es omnisciente, entonces Dios no sabe todas las cosas. Pasamos entonces a la siguiente parte. Entonces, ¿Dios puede acabar con el mal, sí o no? Si la respuesta es sí, que Dios puede acabar con el mal, ahora eso nos lleva a lo siguiente. Ajá, bueno, Dios puede acabar con el mal, pero ¿será que Él quiere acabar con el mal? Y si la respuesta es no, entonces si Dios no puede acabar con el mal, entonces Dios no es omnipotente, es decir, ni es omnisciente que todo lo sabe, ni es omnipotente que todo lo ve. Ahora bien, volviendo a donde estábamos. Entonces, ¿Dios quiere acabar con el mal? Si la respuesta es sí, entonces, ¿por qué sigue existiendo el mal? Y si la respuesta es no, es decir, que Dios no quiere acabar con el mal, entonces Dios no es bueno. Dios realmente no nos conviene porque Dios no es bueno. Ahora bien, si la respuesta es sí, Dios quiere acabar con el mal, entonces, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué existe el mal si la respuesta es sí? Bueno, entonces hay dos probables respuestas para eso. Primero, para aprobarnos, arriba y entonces se desprende, hay un razonamiento. Si es para aprobarnos, entonces si Dios es omnisciente, ya sabe lo que va a ocurrir y no necesita aprobarnos. Y si es por el diablo, entonces si Dios fuera omnipotente y bondadoso, ya habría destruido al diablo. Entonces, si eso no es así, entonces ¿por qué existe el mal? Entonces bajamos abajo donde dice, bueno, por el libre albedrío, porque Dios no interviene en la libre elección de los seres humanos que hacen del mal. Entonces Dios podría haber creado un universo con libre arbitrio y sin mal. Si la respuesta es sí, entonces Dios no es bueno, porque Dios nos sigue permitiendo el mal. Y si la respuesta es no, entonces Dios no es omnipotente. Es decir, que este personaje, mediante este razonamiento, lo que me está diciendo es, primero, pongo en tela de juicio que Dios existe. Y si Dios existiera, no es bueno, ni es omnipotente, ni es omnisciente. Lo que Epicuro está pasando por alto allí son dos palabras muy importantes que no están entrando dentro de este razonamiento lógico, como que si fuera un logaritmo, un razonamiento lógico matemático. Lo que Epicuro no está tomando en cuenta ahí son dos palabras fundamentales que forman parte de la naturaleza de Dios y que es la palabra amor y la palabra perdón. ¿Por qué amor? Porque todo este mal que ha venido a este mundo ha costado la vida no solamente de seres humanos, sino que costó la vida del Hijo de Dios, que conociendo de antemano lo que iba a ocurrir, sin embargo, siguió adelante y se ofreció como sacrificio para poder sacar al ser humano del problema en el que se metió. Y la otra palabra, amor, es que aún Dios sabiendo, Dios decidió entonces darle una oportunidad al hombre y mediante Cristo Jesús que vino al mundo, entonces conceder al ser humano el perdón. Es decir, Dios no es como los seres humanos. Los seres humanos no olvidan. Dios pasa página. Dios pasa página y cuando la persona decide entregarse a Jesucristo y lo asume como salvador personal, como líder de la vida, Dios pasa página con esa persona y es como que si esa persona nunca en su vida hubiese cometido ninguna maldad. Así que gracias al amor de Dios, al perdón de Dios, entonces Dios reinicia nuevamente su relación con los seres humanos para que los seres humanos, a pesar del error cometido por el libre albedrío, puedan tener la oportunidad de enmendar el error y seguir adelante con la vida. Y no solamente la vida aquí en la tierra, sino según la promesa que dice la Biblia, la promesa de la vida eterna. Siguiente lámina, por favor. Muy bien, entonces al tener este detalle ya
acerca de la bondad de Dios, Dios había hecho el mundo perfecto, como ya sabemos, un mundo totalmente desprovisto de cualquier clase de mancha, de maldad, de cualquier detalle que atentara contra la vida humana o que pusiera en peligro la estabilidad del mundo. Siguiente lámina. Entonces, es por eso que Dios siempre pensó para los seres humanos el mejor plan. Cuando Dios hizo este mundo, Dios no lo hizo introduciendo un elemento de dolor, de sufrimiento o de miedo o de nada de esto. No, Dios le estaba proveyendo al hombre y a la primera pareja y a sus descendientes que vendrían después de ellos, le estaba proveyendo todas las condiciones para su felicidad. Dios solamente le dijo, para mantener el tema del libre albedrío, pueden disponer de todo menos de ese árbol que está ahí, ese árbol me lo reservo. Eso es algo que no se acerquen, por favor, es una propiedad privada. No violen eso, ese fruto, ese árbol, porque me lo reservo para mí. Siguiente lámina, por favor. Pero dice el libro de Génesis en el capítulo 3, ahí empezandito la Biblia, Génesis capítulo 3, versículo 1, pero la serpiente era el animal más astuto que había ahí en el huerto. ¿Cuál es esta serpiente? Bueno, yo les mencioné hace rato que abriéramos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 12. Yo les voy a invitar, por favor, que vayamos ahí, capítulo 12 Apocalipsis, donde les mencioné hace rato que nos ubicamos, y usted va a encontrar allí el versículo número 9. Ve el versículo número 9, por favor, lo que dice. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Entonces, ahí en ese versículo ya estamos identificando a la serpiente. ¿Quién es la serpiente? Bueno, ahí dice que se llama Diablo y Satanás. La palabra Satanás es un nombre propio que quiere decir el adversario. Eso quiere decir Satanás, pero que no siempre fue su nombre, no siempre. Ahí mismo, en ese mismo segmento que estamos localizados de Apocalipsis, usted sube su vista un poquito más arriba y va a encontrar en el versículo 7, vea lo que dice, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron y se halló ya lugar para ellos en el cielo y fue lanzado el gran dragón. Muy bien, estas escenas que les estamos mencionando en este instante, que aparecen en Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 y 8, y ahí la primera frase del versículo 9, se refieren a un tiempo anterior a la creación del planeta Tierra, anteriormente. El libro de Job, en el capítulo 38, que lo voy a dejar allí para que puedan ir anotando, Job capítulo 38, allí desde el versículo número 4 o 5, ahí se menciona el regocijo que había en otros seres del universo cuando Dios estaba creando el mundo. Es decir, que antes de la existencia del planeta Tierra ya existían otros seres vivientes que estaban celebrando la creación de este mundo. Y además de eso, en el libro de Isaías, en el capítulo 14, libro de Isaías, del profeta Isaías, capítulo 14, a partir del versículo 10, ahí se menciona, digamos, cuál era el plan de la rebelión de Satanás, que su nombre original es Lucifer. Hoy día la palabra Lucifer nos suena un poco fea por toda esta cultura digamos, oscura que se ha formado alrededor del diablo, y hoy día pues la palabra Lucifer es lógicamente una palabra rechazable, pero que originalmente la palabra Lucifer tenía un sonido mucho más agradable porque se refería a la esplendidez de Lucifer, que era un ser muy espléndido, un ser realmente extraordinario, bello, lo más hermoso que Dios había creado, el querubín, el ángel más espléndido de la creación de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, lo sabemos por el libro de Ezequiel, el capítulo 27. Allí usted puede buscar el capítulo 27 y usted se va a dar cuenta de toda esa perfección que tenía Lucifer. Pero muy bien, el asunto es que como nos dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, esta serpiente antigua engaña al mundo entero y a la primera que engañó fue a Eva.
esta primera pareja, Adán y Eva, ellos fueron advertidos de lo que estaba ocurriendo, de lo que había sucedido. Así que cuando de repente Eva se vio un día frente al árbol contemplándolo, quizás preguntándose en su mente por qué Dios nos habrá prohibido acceder a este árbol, de repente escucha entre el follaje como una voz que representaba el eco de sus propios pensamientos y cuando ve bien un animal hablándole. En ese mismo instante, Eva debió haber corrido, porque sabía que los únicos seres que podían hablar y comunicarse entre ellos ahí en el huerto del Edén eran solamente ella y su esposo. Pero ella entonces comenzó a intercambiar palabras con la serpiente, el diablo, y entonces el diablo vio su oportunidad y le dio argumentos poderosísimos que la convencieron a que entonces comiera el fruto y vino entonces la ruina. Cuando ellos desobedecieron, su mente se transformó. Empezaron a sentir emociones y vivencias que antes no conocían, como por ejemplo el miedo, como por ejemplo la culpa. Y por eso en esa ocasión, cuando Dios viene ese día al huerto todas las tardes, como era la costumbre, al igual como cuando los padres llegan a la casa después del trabajo, llegan a casa, que los niños salen a la puerta a saludar al papá y a preguntarle, papá, ¿qué me trajiste? Pues Adán y Eva tenían esa misma costumbre, pero esta vez no salieron a buscar al papá, sino que se escondieron. Así que Dios vino al encuentro del hombre y le dice, ¿dónde estás tú? Es que tenemos miedo y nos escondimos. ¿Cómo que tienes miedo si tú no conoces el miedo? ¿Acaso comiste el fruto que yo te dije que no comieras? Y entonces comenzaron a echarse las culpas y bueno, ya ahí ya el mal estaba hecho. Siguiente lámina, por favor. Muy bien, ¿qué pasó entonces? Ocurrió que lastimosamente por haber quebrantado una orden sencilla, algo que era muy simple de no hacer, de no cometer, lo hicieron y la relación perfecta con Dios se quebrantó porque ahora su mente se transformó por completo, rompieron su unidad, su filiación, su relación directa con Dios y Dios quitó esas ropas pretendidas de hojas que ellos se hicieron y Dios las sustituyó con ropas de pieles. Para que Dios tuviera que cubrirlos a ellos de pieles, Dios tuvo que haber matado un animal y fue la primera vez que se presenció la muerte en el mundo, Dios quitándole la vida a una de sus criaturas para cubrirlos. Eso, lógicamente, tiene una lección, esa ropa de pieles simboliza el ropaje de justicia perfecta delante de Dios que el hombre no puede hacerse a sí mismo y que solamente Dios le puede proveer. Siguiente lámina, por favor. En ese mismo capítulo, del capítulo 3 de Génesis, empezando la Biblia, en el versículo 15, Dios le hace una promesa a nuestros primeros padres, donde Dios le dice que la simiente de Eva, de la simiente de Eva, de la descendencia de Eva, vendría un Salvador, vendría un libertador, y que ese libertador iba a aniquilar la serpiente. La serpiente iba a pretender acabar con el libertador, hiriéndole el talón, pero el Salvador iba a aplastarle la cabeza. Es decir, esto es ya desde el jardín del Edén, ya se hizo la promesa al mundo entero, porque ahora vendrían los descendientes de un Salvador. A partir de ese momento, entonces, ya el ser humano ya pasa a ser un ser pecador con una naturaleza caída. El ser humano no llega a ser pecador porque comete pecados. Es al revés. El ser humano comete pecados porque es pecador. Es algo así como cuando nosotros sembramos un árbol. Si nosotros sembramos un árbol, por ejemplo, de naranja, por supuesto no nos va a dar manzanas o nos va a dar guayabas u otro fruto. El árbol dará el fruto, dará naranjas según su naturaleza, porque es lo que está en su composición genética. Pues igual el ser humano. El ser humano, dice el salmista David, en el Salmo 51, versículo 5, dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Lo que quiere decir que ya el ser humano, desde que está en el vientre, se está informando, se está gestando, cuando está en su formación, en los 9 meses de embarazo, ya desde el punto de vista ontológico, ese ser que viene ahí es un ser con una naturaleza caída. Y por eso ustedes ven que los niñitos apenas recién nacidos, que tienen un mes de nacido o días de nacido, como ellos pueden manipular tan fácilmente a sus padres
obligándolo a que lo saquen de la cunita u otras cosas, porque ya el ser humano viene con esa naturaleza caída. Pero la buena noticia es que Dios desde el principio, a pesar de que el ser humano había cometido esta terrible falla, justamente dándole Dios la libertad de elegir, el hombre eligió el mal, y aunque el hombre eligió el mal, Dios le dice, ok, tú cometiste el pecado, tú tomaste la mala decisión, bueno, fuiste tú, pero yo te voy a solucionar el problema. Esto es lo grande del amor de Dios. Entonces, siguiente lámina, por favor. A partir de allí, fíjense ustedes que Dios había quitado la vida a un animal para cubrirlos con pieles, pero con esa muerte que Dios había dado a ese animal, ya Dios de una vez les estaba enseñando a los seres humanos qué debían hacer para confiar en la promesa que Dios les había dado. ¿Qué debían hacer? De ahí en adelante, a partir de la primera pareja que vivió en este mundo, ellos debían comenzar a ofrecer un cordero como muestra de fe, como muestra de confianza, como muestra de que el ser humano estaba reconociendo que su problema no lo podía solucionar él por su propia cuenta, sino que estaba a merced de la misericordia de Dios. Y ese cordero también era una forma de manifestar la fe en el Salvador prometido que vendría en algún momento para salvar a los seres humanos. Ahí por eso ustedes ven esa foto, ese par de fotos. En la izquierda se pretende representar a Adán y Eva en esta nueva realidad que ellos tenían de su relación con Dios. Y en la foto de la derecha, ahí sus hijos, cuando nació Caín, que fue el primero, la pareja esperanzada creía que ese Caín iba a ser el libertador, pero no fue así. Caín, lejos de ser el libertador, Caín llegó a ser el primer homicida al matar a su hermano. ¿Por qué? Bueno, porque Dios pidió una ofrenda, y al igual que se la pidió a sus padres, Dios pidió una ofrenda, Caín ofreció lo que él quiso. Si usted va a Génesis capítulo 4, usted va a encontrar allí que Caín ofreció lo mejor de la tierra. Pero es que Dios no estaba pidiendo legumbres, Dios no estaba pidiendo vegetales, Dios no estaba pidiendo frutas, Dios no estaba pidiendo granos, no estaba pidiendo ninguna de estas cosas. En cambio, Abel sí se conformó a lo que Dios dijo, ahí está ofreciendo el cordero, y entonces ahí Caín, al ver que su hermano era mejor que él, no pudo resistir ese buen testimonio que su hermano le estaba dando, y la mejor forma que le encontró fue acabar con la vida de su hermano. Así que así empezó la cadena de homicidios, de odio, de violencia, de maldad que ha cubierto nuestro mundo hasta hoy, como fruto de esa desobediencia. Siguiente lámina. Entonces, a partir de allí, Dios siempre tuvo un pueblo en el mundo. El primer pueblo de Dios que hubo en la tierra fueron Adán y Eva. Luego entonces vino Abel. Caín, lógicamente, no se puede considerar, aunque era un ser humano, hijo de Adán y Eva, pero no se puede considerar que era parte de la familia de Dios, porque más bien se rebeló contra Dios. Al morir Abel, nace Set, el tercer hijo que se menciona por nombre ahí en la Biblia. Y pasaron las generaciones, y cuando llegamos a Génesis capítulo 6, dice la Biblia que la tierra se llenó de violencia, de maldad, y que el pensamiento de los seres humanos era de continuo solamente el mal. Pero también dice el capítulo 6 del Génesis que Dios vio a Noé perfecto en su época, perfecto en su tiempo. Y ahora Noé y su familia eran los únicos justos que había en el mundo. Ellos eran el pueblo de Dios. A tal punto que cuando viene el diluvio, por causa de toda la maldad que había en la tierra, los que Dios los hizo entrar en el arca para preservar ese pueblo de Dios, y entonces crear, o como que digamos, iniciar un nuevo comienzo para este mundo. Siguiente lámina. De tal forma entonces que, siguiente lámina por favor, de tal manera que entonces cuando Adán y Eva, disculpen, Noé y su familia salen del arca, y Dios les da ese arco iris. ¿Por qué el arco iris? Bueno, porque antes del diluvio no llovía en la tierra. La vegetación se mantenía verde, se mantenía fresca por una especie de rocío que siempre mantenía a la vegetación húmeda. Te puedes encontrar ese dato en Génesis capítulo 2. Pero allí Dios hace su pacto con ellos, su promesa de que el mundo más nunca iba a ser destruido por agua. Y ellos estaban ahí junto con los animales que salieron del arca, entonces reinaugurando otra vez la población
del mundo. Siguiente lámina. Entonces, como dato curioso, en Génesis capítulo 9, vean ustedes lo que Noé hace, al igual que lo hacía Adán, al igual que lo hacía Abel, seguramente al igual que lo hacía Set y lo hacía Enoch, ellos también hacían un altar con el ofrecimiento del cordero. Es decir, aquí el ofrecimiento del cordero, el sacrificio del cordero, era un punto clave en el Antiguo Testamento para vincular a las personas con el pueblo de Dios. ¿Quiénes eran en la antigüedad? El pueblo de Dios, los que fundamentalmente ofrecían el cordero como muestra de fe del cordero real que iba a venir a este mundo en algún momento. Siguiente lámina, por favor. Entonces, bien, en la siguiente lámina tenemos que, yendo más adelante al libro de Génesis, también tenemos otra persona muy importante para varias religiones, que se trata del patriarca Abraham. Abraham es un personaje central que aparece en la Biblia, es considerado el padre de la fe, respetado no solamente en el cristianismo, sino también respetado en el mundo del Islam y también del judaísmo. Pero lo importante aquí que queremos destacar de Abraham, en un tiempo que después de la Torre de Babel, también el mundo pues, fue cubierto con mucha incredulidad, con mucho escepticismo, y Abraham era la persona que se mantenía fiel al Dios verdadero en su fe y en su práctica. Por eso que las personas, cuando en aquellos tiempos pasaban por un lugar, sabían que Abraham había pasado por allí porque había dejado un altar. Así que Abraham en su tiempo era el pueblo de Dios, él y su casa. Vean ustedes cómo ya desde Adán hasta Abraham, Dios siempre ha tenido un pueblo en este mundo. Comenzó con Adán y Eva, luego con Abel, después pasamos por Noé. Vean ustedes cómo ya vamos por Abraham. Siguiente lámina, por favor. Abraham entonces le enseñó la fe a su familia y así entonces llegó Isaac, que llegó a ser el hijo de la promesa. El hijo de la promesa, concebido a los 100 años de edad, cuando ya era imposible, y este hijo de la promesa, de este hijo de la promesa vendría el pueblo, porque Dios le había prometido a Abraham que de él saldrían naciones, que de él y que él tendría una descendencia como la arena del mar, como las estrellas. Siguiente lámina, por favor. Isaac tiene 2 hijos, de esos 2 hijos, el menor, Jacob, llegó a ser, Dios le cambió el nombre a Israel, que significa fortaleza de Dios o fuerza de Dios, y Jacob entonces tuvo 12 hijos, y de esos 12 hijos, entonces que se fueron multiplicando, luego los hijos, los nietos y esta descendencia, comenzó a formarse el pueblo de Israel. Siguiente lámina, por favor. Muy bien, este pueblo de Israel baja en Egipto en el tiempo cuando José, que previamente había sido vendido por sus hermanos, los otros hijos de Jacob, José estaba allí en Egipto, llegó a ser el primer gobernador de Egipto, los recibe ahora allí y el pueblo de Israel se mantiene a salvo del hambre que cundía por todo el Medio Oriente en aquellos tiempos y preserva a su descendencia por varias décadas. Siguiente lámina, por favor. Pero entonces cuando se terminó aquella dinastía, vino otra dinastía que no tenía nada que ver con José, hicieron esclavos a los israelitas, y entonces cuando Dios hace este portento maravilloso de abrir el mar en 2, un hecho sin precedentes que no ocurrió en el mar ni antes ni después de este episodio. Esto que nosotros vemos aquí ocurrió en el año 1445 antes de Cristo. El milagro que hizo Dios de abrir el Mar Rojo para que fuera liberado su pueblo Israel, que ya Dios había apartado para sí como su pueblo desde que Abraham comenzó a tener descendencia. Siguiente lámina. Este pueblo de Israel entonces pasaron los siglos y a pesar de que ellos recibieron los mandamientos de Dios, que recibieron la instrucción de los profetas, este pueblo lastimosamente se desvió de lo que Dios les había indicado, y vino el rey Nabucodonosor. Ustedes lo ven en esta foto que está allí arriba en la derecha, en la izquierda, y el rey Nabucodonosor entonces invade Jerusalén varias veces y la toma a partir del año 606 antes de Cristo.
En la imagen de abajo, la de la derecha, ahí pueden ver cómo los israelitas fueron deportados, llevados como esclavos a Babilonia durante 70 años. Pero esto era solamente una lección dura que Dios les estaba enseñando, porque ellos no terminaban de entender que no era solamente un asunto de raza, no solamente se trataba de ser israelita de sangre o de nacimiento, había que ser israelita del corazón, israelita en espíritu, en verdad, y servir a Dios con todo corazón. Así que pasaron los 70 años en Babilonia, siguiente lámina por favor, y así entonces, 70 años después, el rey Ciro, que estaba conquistando Babilonia, les otorga ahora de nuevo el permiso para que se regresen de nuevo a Palestina y reconstruyan otra vez el templo que Salomón había hecho y que había sido destruido por Nabucodonosor. Bueno, reconstruyen de nuevo, es decir, una nueva oportunidad que Dios le estaba dando al pueblo para que ellos enderezaran sus caminos delante de Dios. Y así entonces pasaron todos estos siglos, el siglo V, el siglo IV, el siglo III, el siglo II, el siglo I antes de Cristo. Ya Israel después de eso no fue más una nación independiente. Primero fueron conquistados por los babilonios, luego por los persas, luego vinieron los griegos, después vinieron los romanos. Y en la época de los romanos, siguiente lámina por favor, en la época de los romanos, entonces cuando llegamos a los tiempos de Jesús. Y paradójicamente el rey Herodes el Grande, el mismo que fue a perseguir, que persiguió a los niños en ocasión del nacimiento de Cristo, cuando vinieron los reyes del Oriente, fue el mismo rey que embelleció el templo y que lo llevó a un esplendor máximo en los días de Cristo. Pues todavía cuando Cristo llega al mundo y hace su ministerio público, que ya conocemos, todos sus milagros y todo lo que encontramos en los evangelios, todavía hasta ese momento el pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios. Siguiente lámina. Pero ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el Nuevo Testamento, dice que Cristo vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Más bien, como ya ustedes lo saben, vean ustedes lo que intenta representar la primera fotografía que tenemos allí a la izquierda. Más bien el pueblo, en vez de escoger a Cristo, escogieron fue a Barrabás. Crucifican al Señor, y no solamente que lo crucifican, sino que también persiguen a los apóstoles y matan a los cristianos, como ocurre ahí el apedreamiento del mártir Esteban, allí en el año 34. Lo interesante de esto es que Dios es mucho más sabio de lo que el ser humano puede alcanzar, porque aunque el pueblo de Dios, que era Israel, estaba rechazando a Cristo, ese mismo sacrificio que nosotros vemos ahí en la cruz era el sacrificio al cual apuntaba lo que Dios le dijo a nuestros primeros padres, a la primera pareja en el Edén. Dios dijo, les enviaré un libertador. Y cada vez que Adán, cada vez que Abel, Noé, Abraham y todos estos personajes de la Biblia ofrecían un sacrificio, un cordero, estaban diciendo, yo creo en ese Salvador que va a venir. Pues bien, ahí está en la cruz, porque cuando Cristo da su sangre, es cuando se cumple lo que dijo Juan el Bautista, que Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De tal forma que ahí Cristo, al dar su sangre, se estaba convirtiendo en el fiador de la raza humana, en el fiador, porque el ser humano en sí mismo no tenía los elementos, no tenía las herramientas, no tenía cómo asumir el problema que tenía con Dios, de la condenación del pecado, de la separación de Dios, de cómo poder obtener de nuevo el perdón o la vida eterna. Todo eso se logró a través de Cristo Jesús. Pero entonces la nación de Israel rechazó al Mesías, rechazó a sus discípulos, rechazó a los apóstoles, y entonces hasta ahí Israel llegó a ser como nación, como entidad corporativa, dejó de ser el pueblo de Dios. Siguiente lámina, por favor. Entonces, ahí es cuando nosotros llegamos, amigos, y les invito entonces que vayamos un momento a la Biblia. Ahí es cuando llegamos al capítulo 12 de Apocalipsis. Noten ahí el versículo 1, cuando dice, apareció en el cielo una gran señal. Apocalipsis 12:1. Una mujer vestida del sol. Esta mujer significa el pueblo de Dios.
es una forma como Dios ilustra, es una metáfora, un recurso literario, un recurso de imagen de cómo Dios intenta representar a su pueblo verdadero en la Escritura. Entonces lo representa vestida del sol. ¿Por qué vestida del sol? Porque Cristo dijo en varias ocasiones, pero Cristo dijo, se refirió a sí mismo como yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. También en el mismo libro de Juan, en el capítulo 1, el escritor dice ahí que Cristo es aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el libro de Malaquías, en el Antiguo Testamento, se le dice a Cristo el sol de justicia que trae salvación para los seres humanos. Y entonces, cuando él dice que la mujer está vestida del sol, es porque ese vestido representa el ropaje de Cristo, el ropaje de la justicia de Cristo, de los logros de Cristo, de los méritos de Cristo, de lo que Cristo hizo en favor de la raza humana. Su nacimiento perfecto, su vida sin pecado, su muerte en la cruz y su resurrección. Todo eso reviste a la mujer con un ropaje que ella misma no se puede colocar. Y cuando dice ahí, en la siguiente línea, dice con la luna debajo de sus pies, se refiere a la iglesia o más bien al pueblo del Antiguo Testamento. El pueblo del Antiguo Testamento, todos estos que vimos ahora, desde Adán en adelante, toda esa parte del Antiguo Testamento se sustentó, su fe se basó en lo que el Salvador futuro iba a realizar. Y de la misma manera como la luna, nosotros sabemos que aunque vemos la luna brillando ahí en el cielo, pero la luna es un astro que no tiene luz propia. Ella no brilla por su propia luz. Ella brilla por la luz que el sol le da. Entonces, esa luna significa el pacto del Antiguo Testamento, significa el sistema del Antiguo Testamento, significa la fe del Antiguo Testamento, y es que el Nuevo Testamento que nosotros tenemos hoy aquí en nuestra Biblia se complementa con el Antiguo, porque el Nuevo le da la luz al Antiguo, pero al mismo tiempo el Nuevo proviene del Antiguo, porque es una misma escritura. Es más, el libro de Jeremías, en el capítulo 31, habla del nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Bueno, que ya no están tablas de piedra como en los 10 mandamientos, sino que esos mismos mandamientos ya no están en tablas de piedra, sino que están en las tablas de la mente, en las tablas del corazón. Y que fue un pacto que Cristo graba y que sigue grabando en nuestro corazón a través de la acción del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué más tenemos aquí? Dice, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esas estrellas, en el libro de Apocalipsis, las estrellas son los líderes del pueblo de Dios. En la antigüedad, esos líderes eran los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel, que ya me refería hace rato, que el pueblo que Dios liberó de Egipto. Pero en el Nuevo Testamento, esas 12 estrellas son los 12 apóstoles que Cristo estableció, los líderes. Versículo 2, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Versículo 3, también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón, ya abajo hace rato, en versículo 9, ya vimos quién es el dragón, es el diablo. Entonces apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 coronas, 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Estas estrellas del cielo se refiere a que el diablo en su rebelión, en aquella guerra que tuvo en el cielo, que ya lo dijimos, que está en el versículo 7, pudo seducir a una tercera parte de la población del cielo. Eso fue lo que ocurrió. Y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Aquí se está refiriendo indudablemente a Cristo. Y esta acción de que el diablo quería devorar a Cristo se refiere a ese intento homicida que hizo el rey Herodes el Grande por matar a Jesucristo cuando mandó matar a todos los niños de ahí de Belén. Además de esto, dice la última parte, el versículo 5, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Es decir que, aunque el diablo pudo haberse regocijado cuando Cristo murió en la cruz, pero no pudo impedir la resurrección de Jesucristo
Y esa fue la gran victoria, lo que sostiene la fe del cristianismo, lo que la ha sostenido durante estos 20 siglos, es justamente la resurrección de Jesucristo. Es porque es la primicia de nuestra esperanza. Y cuando Satanás vio que Cristo no podía ser retenido en la tumba, entonces ya su victoria, su derrota estaba totalmente decretada. Entonces Cristo sube al cielo para llegar a ser entonces el intercesor de la raza humana. Pero entonces aquí a partir del versículo 6 hay una información que la vamos a ver en unos minutos. Vamos a volver a nuestras láminas donde estamos y vamos a la siguiente lámina, por favor. Entonces en la siguiente lámina, a partir de allí, entonces Cristo funda la iglesia, ya el pueblo de Israel, como ya lo he dicho, pasó a otro plano. Ahora la iglesia fundada por Cristo es ahora el pueblo de Dios, porque ahí lo dice en Mateo capítulo 16, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca es él mismo es la roca. En diferentes salmos, en diferentes figuras del Antiguo Testamento, a Cristo se le llama la roca. Él mismo se autoproclamó delante de sus adversarios como la roca que desecharon los constructores. Y el mismo Pedro en su primera carta llama a Cristo la roca. Hay en algunos sectores del cristianismo se considera que Pedro es la roca, pero no, la roca es Cristo. La palabra Pedro significa una piedra pequeña que se puede transportar. En cambio, la palabra roca ya es algo de dimensiones mayores. Y Pedro mismo reconoce que Cristo es la roca. De tal manera que Cristo funda la iglesia, comienzan los cristianos a reunirse, reciben el Espíritu Santo, predican el Evangelio y comienza entonces el crecimiento del cristianismo. Siguiente lámina, por favor. Entonces, así es como el cristianismo va avanzando a través de las épocas. Los apóstoles siguen haciendo diferentes actividades. Siguiente lámina, por favor. Y es entonces cuando tenemos ahí la labor de Pedro, de Pablo y de todos los apóstoles que con su vida sellaron, y muchas veces hasta con sangre, el crecimiento del cristianismo. Vamos a la siguiente entonces. En la siguiente vemos ya algunas láminas que vimos anteriormente de cómo el cristianismo se esparció por el Imperio Romano a tal velocidad y con tal incremento que puso nerviosos a varios emperadores y por eso murieron varios hermanos ahí en la arena. Siguiente lámina. Pero entonces surge, como ya lo sabemos, este personaje tan astuto, tan ágil, que detuvo el crecimiento del cristianismo concediéndole poder a los líderes cristianos. Ya dejó de perseguirlos, sino que ahora les otorga poder, les otorga privilegios. Siguiente lámina. Y es entonces cuando el cristianismo comienza a corromperse a través de los siglos, ¿verdad? Ya el cristianismo se aleja de aquella característica sencilla, simple, pura, que Cristo entregó a sus discípulos, que mantuvieron los discípulos aun cuando Cristo se fue al cielo, que mantuvieron los mártires también durante la época de la persecución, pero una vez que ocurre esta inversión y esta estrategia de seducción a los líderes cristianos, como la iglesia comenzó a corromperse y ahora comenzó a pensar más en el poder, en el aspecto material y en perseguir a sus adversarios. Siguiente lámina. Es entonces cuando llegamos allí a lo que usted tiene en la Biblia, por favor, ahí busque su Biblia en el capítulo 12 Apocalipsis, yo les había mencionado que íbamos a llegar a este versículo, vean ustedes versículo 6, y la mujer huyó al desierto donde tiene el lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. ¿Qué significan estos 1260 días? Bueno, usted lo tiene ahí en la lámina. En la profecía apocalíptica, perdón, empezando por el profeta Ezequiel 4:6, disculpen, un día equivale a un año. De tal manera que esos 1260 días que usted ve allí en Apocalipsis 12:6 representan 1260 años de persecución durante la Edad Media. 1260 años que comenzaron en el año 538, como ya lo vimos en una de nuestras primeras entregas,
cuando se hace efectivo el decreto que el emperador Justiniano emite acerca de la preeminencia del obispo de Roma por encima de todos los demás obispos cristianos. Y esos 1260 años se extendieron, vean ustedes, hasta 1798, cuando exactamente tal cual como lo predijo esta profecía y también las profecías de Daniel, en 1798 entran las tropas de Napoleón a Roma y entonces llevan al Papa Pío VI al exilio. Ahí entonces ese es el tiempo de duración de esos 1260 años. Vean ustedes que en la misma lámina, como tenemos ahí que en la Biblia estos 1260 años son presentados de tres formas. Se les dice 1260 días, también se les dice 42 meses y también se les dice 3 tiempos y medio. Es decir, que cada una de esas tres, vamos a decir, expresiones matemáticas, tanto 1260 días como 42 meses, como 3 tiempos y medio, realmente están diciendo lo mismo. Se están refiriendo a 1260 años de persecución, que aunque Juan escribió este libro cerca del año 100 de nuestra era, se cumplió de una manera exacta en el periodo que nosotros vemos allí. Los 42 meses los vamos a ver la próxima semana en la lección que nos aguarda el próximo sábado. Siguiente lámina, por favor. Entonces, bien, aquí tenemos otra lámina que intenta decir lo que ya venimos diciendo. Vean ustedes donde tienen esos dos elementos en amarillo. Estos dos elementos en amarillo, note allí. Usted ve ahí un numerito a la izquierda que dice 476. Ese fue el tiempo de cuando cayó la ciudad de Roma como imperio, y ya el imperio estaba dividido, así que cayó la parte de Roma. Y vean ustedes lo que dice la parte amarilla. Dice comienzo del dominio temporal del papado, ¿verdad? ¿Cuándo fue? En el año 538. Realmente Justiniano había elaborado su decreto en el 533, pero se hizo efectivo en el 538, cuando los ejércitos del Papa, porque en ese tiempo el Papa tenía ejército y que estaba peleando de manera real, pudieron vencer a todas las tribus arrianas que luchaban por el control de Italia. Y bueno, entonces ahí tiene todo el transcurso de los 1260 años hasta que llegamos a 1798, cuando Pío VI, como usted lo ve ahí, fue llevado cautivo. Fin del dominio temporal del papado. Ahora, note usted que arriba, al final, a la derecha, casi en el borde de la lámina, usted ve el año 1929. Ese año 1929 lo vamos a revisar la próxima semana. No se puede perder el tema de la próxima semana. Siguiente lámina, por favor. Entonces, bien, todo esto que vimos en el versículo, porque en el versículo 6, ahí dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días, que ya vimos que son 1260 años. Ese desierto se refiere a los lugares donde adoraban los verdaderos hijos de Dios. Es decir, que la verdadera iglesia, vean ustedes que la mujer huye de delante del dragón. Cuando el dragón ve que no pudo acabar con el niño, que el niño subió a donde estaba Dios, entonces el diablo arremete contra la muchacha, contra la mujer, también para destruirla, pero Dios le tiene un lugar reservado a ella en el desierto. En ese desierto quiere decir fuera de la institucionalidad de la iglesia de aquellos días. Y entonces se refiere a los hermanos que tenían que ver con los reformadores, con todos aquellos que seguían la doctrina pura de la Biblia. Siguiente lámina, por favor. Se ve, por ejemplo, como en el caso de los valdenses, que su iglesia eran las montañas, eran las cuevas, eran los bosques, eran los lugares escondidos, siempre tratando de evitar que los mataran. Esta es la mujer que huyó al desierto. Siguiente lámina. Así es entonces como vemos que ellos tenían que escapar y tenían que esconderse para adorar, porque si no los mataban en todo este esfuerzo impresionante que se hizo con la Inquisición. Por eso Dios los llama que son la iglesia del desierto, porque siempre estaban ocultándose de que la maquinaria
la maquinaria papal los detectara y los matara. Siguiente lámina, por favor. Y es por eso, amigos, que tenemos esto que tenemos aquí, cuando los cristianos, ya escuchando las noticias de que había una nueva tierra, había un nuevo mundo, a raíz de los viajes de Cristóbal Colón, de Américo Vespucio, de Fernando de Magallanes y de tantos otros navegantes, ya en Europa era bien conocida la realidad de que había otra tierra, de que había otro mundo que se había descubierto, y entonces los cristianos tuvieron la idea entonces de huir de Europa, de la persecución, y entonces llegar a América. Vean ustedes, ahí tienen el primer barco que llegó al continente americano cargado de cristianos, el nombre del barco Mayflower, y eso ocurrió el 6 de septiembre del año 1620. 102 peregrinos llegaron a las costas de lo que hoy se conoce como los Estados Unidos. Siguiente lámina, por favor. Entonces, en la siguiente lámina, esto nos lleva aquí mismo al capítulo número 12, donde hemos estado estudiando, y vean ustedes allí el versículo, vamos a ver primero el versículo 14. Vean ustedes, o mejor dicho, el 13, Apocalipsis capítulo 12, versículo 13. Vean ustedes lo que dice ahí. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, lo que le hemos estado diciendo, todo este esfuerzo de persecuciones. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto. Esas alas simbolizan, por un lado, simbolizan el cuidado protector de Dios, y también por ser las dos alas, simbolizan la palabra de Dios. Y esa palabra es la que sustenta, porque Cristo dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De esa manera, la iglesia del desierto, durante la persecución, fue cuidada, fue preservada, y sobre todo consiguió la salvación a través de la pura palabra, sin adulterar, sin haber sido cambiada, la palabra pura que está en la Escritura. Y noten ustedes que ahí dice que fue sustentada por un tiempo y tiempo, si la mitad de un tiempo, que es lo mismo que dijimos hace rato de los 1260 años. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Esos ríos, cuando usted ve en la Biblia, y específicamente en los escritos proféticos, la palabra río, aguas, mares, simbolizan muchedumbres. Así que aquí lo que está diciendo el versículo 15 es que el diablo utilizó las muchedumbres, las turbas enfurecidas, los ejércitos para perseguir a los cristianos, como ya lo vimos en esa lámina de las persecuciones y de la Inquisición. Y ahora sí, llegamos al versículo 16, que dice ahí, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Ese versículo se cumplió dramáticamente en la lámina anterior que vimos. ¿Por qué? Porque de todas las regiones del mundo, el lugar seguro que le abrió las puertas a los cristianos perseguidos es lo que hoy nosotros conocemos como los Estados Unidos. Entonces, esa tierra ahí, que aparece ahí, pero la tierra ayudó a la mujer, se refiere a la apertura que ese territorio tuvo con los cristianos y cómo los empezó a recibir desde ese momento, y que los llevaron a fundar una gran nación basada por primera vez en un estado sin rey y una iglesia sin papa. Es lo que, en manera dramática, como se cumplió este capítulo 12, versículo 16. Siguiente lámina, por favor. Entonces, una vez que ocurre esto, entonces el protestantismo tuvo un nuevo auge. Por ejemplo, surgió aquí el movimiento de John Wesley, que dio como resultado la iglesia metodista, pero también vinieron algunos fieles de Europa, de las iglesias que había fundado Juan Hus, y que cuando llegan aquí a América se conocieron como los cuáqueros, y entonces fundaron varios lugares, entre ellas la ciudad de Filadelfia. Por eso es que dice también la Biblia que fueron sustentados. Siguiente lámina, por favor. Entonces, esto nos lleva a lo siguiente. Siguiente lámina. En la siguiente lámina, entonces, podemos ver que por aquel tiempo, es decir, tiempo después que termina
los 1260 años, aquí yo les quiero llevar un poquito, conectarlos con algo que vimos anteriormente para que ustedes puedan seguir, hacer la secuencia en la historia. Ya les dije que los 1260 años terminaron en 1798. Ya yo les dije eso hace unos minutos atrás. Pero hace dos sábados, cuando estábamos estudiando el tema de qué era el sello, ahí les decíamos también de otras fechas y que hablamos del discurso de Jesucristo y de las señales que el mismo Jesús habló, que hablaban de su pronto regreso. La primera gran señal fue un gran terremoto. Ese terremoto, como ustedes ven ahí la fecha, ocurrió el 1 de noviembre de 1755. Fíjense ustedes que casi estaba terminando los 1260 años. En segundo lugar, también se cumplió otra señal que el mismo Jesucristo había profetizado, que el sol se oscurecería y la luna estaría como sangre. Eso se cumplió en 1780, casi ya terminando los 1260 años, y exactamente como Cristo lo había predicho en el orden de los eventos en el capítulo 24 de Mateo. Y por último, la señal que restaba era la caída de las estrellas, que ocurrió en 1833, es decir, después de los 1260 años de persecución. Vamos a la siguiente lámina. Cuando los grandes predicadores del siglo XIX, las personas que estaban atentas de la profecía, que fueron estos, muchos de los que vinieron de Europa y los descendientes de ellos, comenzaron a ver todo el cumplimiento de estas señales, dio con gran poder la predicación del Evangelio y especialmente del tema de la segunda venida de Cristo. Siguiente lámina. Entonces, bien, fíjense ustedes lo que tenemos allí. En esta lámina tenemos algo que es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta y que se trata, así como Dios ha tenido un pueblo durante todas las épocas, después del pueblo de Israel fue la iglesia cristiana, después fue la iglesia del desierto. Esa iglesia del desierto fue sustentada por 1260 años hasta 1798, pero después de 1798, usted ve ahí, después del versículo 16, si usted busca el versículo 17, por favor, busque ahí el último versículo del capítulo 12 de Apocalipsis, cuando el dragón ve que no puede destruir a la mujer porque la tierra abre la boca, está enfurecido porque no puede destruir al niño, no puede destruir a la mujer. Entonces vean ustedes lo que hace el dragón en el versículo 17. El dragón se llenó de ira contra la mujer, pero ahora se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Vean ustedes lo que dice, el resto, los últimos, es decir, de todos los pueblos que Dios ha tenido durante la historia, desde Adán, Abel, Set, Noé, Abraham, el pueblo de Israel, la iglesia cristiana, la iglesia del desierto, de todos ellos queda un último pueblo, un último. ¿Cómo lo sabemos que es el último? Porque ahí dice el versículo 17, vean cómo dice, y se fue a hacer guerra contra el resto, los últimos, de la descendencia de ella. ¿Quiénes son ellos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, cuando vamos a esta lámina que tenemos aquí, esta lámina que usted ve aquí, esta lámina se refiere a la profecía más larga que se le entregó al profeta Daniel en el capítulo 8, y donde a Daniel se le está diciendo que sucederían dos cosas, que en la tierra aparecería un pueblo especial y que en el cielo se estaría haciendo un trabajo especial en el santuario del cielo. Entonces, ¿cuándo comienzan estos 2300 años? Pues usted se va en la línea horizontal, la más negrita que usted tiene ahí abajo, en la línea horizontal, y usted va en toda la esquina. Usted va en toda la esquina que está allí y usted encuentra el año 457 antes de Cristo. ¿Dónde aparece esto en la Biblia? Porque yo no le voy a decir nada que no aparezca en la Biblia. ¿Dónde aparece esto en la Biblia? En el libro de Esdras. Si usted quiere, anote ahí en su libreta que tiene allí. Libro de Esdras, capítulo número 6. Y va a buscar versículo 14. Esdras 6:14. Entonces, en Esdras 6:14 aparece ahí el decreto del rey Artajerjes, y ese decreto fue en el año 457.
¿Cómo sabemos que esto comienza allí? Bueno, porque Dios, a través del ángel Gabriel, le dijo a Daniel que desde que se diera la orden para reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén, ahí empezarían a correr los 2300 años. Y entonces recorremos la vista por toda esa línea negra y los 2300 años se cumplen en el año 1844. Entonces, ¿qué comienza en ese año 1844? En el cielo comienza una etapa especial de la obra de Cristo y del plan de salvación en el cielo, que es el juicio, y también da paso al último pueblo de Dios en la tierra. ¿Cuál último pueblo de Dios en la tierra? Bueno, ahí dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, que siguiendo la misma secuencia que iniciamos desde el principio, en la propia Biblia están los elementos para que nosotros podamos detectar cuál es el pueblo de Dios en la tierra en la actualidad. Vean ustedes, después de los 1260 años, después de todo este esfuerzo que se dice en los versículos anteriores. ¿Quiénes son estos? Los que guardan el mandamiento de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La palabra testimonio de Jesucristo, si hay aquí alguna persona que me está siguiendo, que me ha estado siguiendo desde nuestra lección número 1, yo le dije a ustedes en la lección número 1 que esa frase que dice la Biblia ahí, al final del versículo 17, testimonio de Jesucristo, es una frase técnica. En aquella ocasión les dije, es una frase técnica que en algún momento del estudio lo vamos a ver. Pues este es uno de estos momentos. Y la palabra testimonio de Jesucristo es un tecnicismo de la Biblia para referirse a la existencia de profetas dentro del seno de ese pueblo de Dios. Es decir, que si usted quiere encontrar hoy día cuál es el pueblo de Dios que le señala la Biblia, no que le señale un hombre, no que se lo diga yo, porque lo que yo diga, pues otra persona también lo puede decir. No porque se lo diga yo, o porque se lo diga otra persona, porque se lo diga una religión, o porque se lo diga una iglesia, o se lo diga un tal líder. No, es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el pueblo de Dios en la actualidad son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Un pueblo que según la profecía de Daniel, esa de los 2300 años, surgió a partir de 1844, porque esa es la cuenta que nos dice la profecía. Siguiente lámina, por favor. En la siguiente lámina, aquí usted ve la primera parte de esos 2300 años. La primera parte, como que la parte A y la parte B. La parte A se le llaman las 70 semanas y que empezó en el mismo año 457, como les dije hace rato, y terminó, si usted ve ahí esta cruz marroncita que está aquí, la cruz de Cristo, un poquito más adelante, usted ve ahí 34, usted ve el número 34 allí, ese fue el año 34, el año en que la nación de Israel rechazó de plano, de una forma vamos a decir, bastante enfática, rechazó el Evangelio, rechazó los apóstoles. Hasta ahí llegó el fin del tiempo de gracia de Israel como pueblo de Dios. Hasta ahí. Ahí se cumplieron las 70 semanas, que es la primera parte de esos 2300 años. Y la segunda parte de esos 2300 años van desde el año 34 hasta 1844, cuando tiene el cumplimiento 2300. Siguiente lámina, por favor. Entonces, aquí les estoy dejando esta lámina que está todo muy bien explicado. Está todo muy bien explicado. Cuando usted reciba este material en casa, allí en su dispositivo electrónico, en su computadora, usted tiene ahí para comparar todos los años, todos los diferentes eventos que ocurrieron, cómo todo cuadró. Por eso es que yo soy, mire, yo soy un admirador más allá de admirar a Daniel, admiro el género profético, porque la profecía es la historia contada por adelantado. De tal manera que cuando ocurren los eventos históricos, cuando ocurren 100 años, 300 años, 500 años, 2000 años después de lo que la Biblia decía, esto se constituye en un elemento poderosísimo para demostrar la autenticidad de la Biblia. Y esta profecía que fue dada a Daniel unos 500 años antes de Cristo, vean ustedes cómo se cumplió de manera dramática en cada uno de sus componentes, desde el año 457 hasta el año 1844, cuando ocurrió un doble evento.
comienza el juicio de Dios en el cielo y también empezó a desempeñarse el último pueblo de Dios en la tierra. Siguiente lámina, por favor. Entonces, bien, esto comenzó en el año 1844, como ya lo venimos diciendo. Siguiente lámina, por favor. Y esto nos lleva entonces a la iglesia contemporánea. Es la iglesia que tiene el mensaje de los tres ángeles, un tema que veremos dentro de unos 2 sábados, si Dios lo permite. Es la iglesia que lucha hoy día, la iglesia que predica, la iglesia que, por supuesto, compuesta por seres humanos. Los seres humanos todos somos pecadores. Los discípulos estaban en la misma presencia de Cristo y sin embargo ellos cometían fallas porque eran personas pecadoras. Así también esta iglesia de hoy, compuesta por seres imperfectos, pero con el gran deseo de terminar la obra del Evangelio en este mundo y de cumplir el plan de Dios aquí en la tierra. Siguiente lámina. Esta iglesia entonces, como vemos ahí en la lámina, es la que guarda los mandamientos de Dios. Tendríamos que buscar entonces en el mundo entero, buscar cuál es el pueblo, cuál es el pueblo que en su carta de presentación, en su catálogo de creencias, en su filosofía de vida, incluye el respeto no a 8 mandamientos, ni tampoco a mandamientos cambiados con respecto a lo que diga la Biblia, sino los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, esos mismos 10 mandamientos, porque el mismo Jesucristo dijo que los mandamientos no pueden ser cambiados. Entonces, y además de eso, tienen el testimonio de Jesucristo, que ya les mencioné lo que eso significaba. Siguiente lámina, por favor. Entonces, bien, ahí tenemos esta lámina bien interesante, porque vean ustedes cómo desde arriba se ve que Cristo funda la iglesia, allá cuando él estaba aquí en la tierra. Luego hubo la separación, el cisma que les dije en el año 1054, se separan los ortodoxos de la iglesia católica. Luego vino en el año 1517 la separación con los protestantes con Martín Lutero, y después vinieron todas esas divisiones protestantes que usted ve allí. Entonces, si nosotros nos dejamos guiar por esto, decimos, bueno, pero todos dicen que tienen la verdad. Realmente todos dicen que tienen la verdad. Pero ¿cómo saber la verdad? Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esa verdad es su palabra. Y ahí su palabra nos está diciendo hoy cuál es este pueblo. Siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina. Fíjense, cada una, la anterior a esa, disculpa, la anterior. Cada una dice lo que usted tiene que hacer. Si quieres prosperar, si quieres que te vaya bien, haz esto, haz lo otro. Cada una te va a dar su discurso. Cada uno te va a dar su discurso. Pero así llegamos a la última lámina, ahora sí, donde ahí nosotros podemos detectar cuál es. La verdadera iglesia guarda los mandamientos de Dios y posee el don de profecía. ¿Qué significa don de profecía? La palabra testimonio de Jesucristo, que la pronuncia Juan al principio del libro Apocalipsis, en el capítulo 1, significa la existencia de profetas, la existencia de profetas en el seno de esa iglesia. Así que gracias a la orientación, al mapa de ruta que nos provee la Biblia, nosotros hoy podemos encontrar con la ayuda del Espíritu Santo cuál es ese verdadero pueblo, el pueblo que trae la herencia desde Adán, desde las verdades que se le dijeron a Adán, que se le dijeron a Noé, que se le dijeron a Abraham, que fueron dichas por Jesucristo en su tiempo, que fueron dichas por los reformadores, y que hoy Dios trae toda esa revelación y se la entrega a su pueblo que tiene en la tierra. Así que es mi deseo, mi oración, que en esta búsqueda el Señor te guíe a ti, querido amigo, querido seguidor, querido lector, querida persona que estás aquí conectada con nosotros. Es mi deseo que Dios te guíe en esta búsqueda que estás haciendo, porque más allá de religión, tú lo que estás buscando es la salvación, tú lo que estás buscando es estar bien con Dios. Tú lo que quieres es que cuando Cristo venga por segunda vez, estar en el lado correcto de la historia, de la religión, del conflicto y de la salvación. Y es por eso que con ese corazón sincero que tú tienes, te aseguro que Dios te va a recompensar y que vas a encontrar lo que tanto estás buscando. Dios te bendiga. Feliz tarde.